compartir la pantalla de esta computadora, que la puedan ver todos ustedes. Ahí pueden ver, muchachos, la pantalla que está en mi computadora. Sí, profe. Ok, ahí está. Tenemos pues el examen, son 5 preguntas, cada una vale lo mismo, 2 puntos en todas. Empecemos con la primera, que dice: describa con sus propias palabras los siguientes paradigmas de control de robots, por supuesto. Enfoque matemático, enfoque funcional y robótica basada en conductas. ¿Qué esperaba ver en esta pregunta, muchachos? Bueno, el enfoque matemático, pues ya dijimos, esperaba ver que dijeran conocimientos muy sólidos en física, en matemáticas, teoría de control. Es decir, que definieran que es un enfoque, digamos, muy serio, muy formal, muy ortodoxo, decimos, que se usó al principio de la robótica. Es decir, la parte como muy sólida en matemáticas, pero va a ver eso. En la parte de enfoque funcional, dijimos, su principal característica es que se subdivide el problema, o se divide en subáreas, cada una con funciones, con fronteras perfectamente limitadas. También le llamamos el ciclo pensar, actuar, donde lo podemos resumir como que es un proceso en serie, donde una línea de producción o proceso toma una señal, la procesa, valga la palabra, luego la pasa al siguiente, etcétera, hasta que sale. Digamos que esto es en serie, y espero ver pues estas palabras de dividir en subáreas, etcétera. Finalmente, lo que es robótica basada en conductas, dijimos, es una forma de controlar robots donde es en paralelo, es una palabra muy importante, en paralelo, de conductas reactivas. Algo que pocos de ustedes pusieron es que las conductas son sencillas. Bueno, igual a partir de esta clase que siga veremos conductas con mucho detalle. Emerge una nueva conducta, es decir, a partir de cosas muy sencillas, muy claras, emerge algo que no estaba aparentemente en el mapa. También pocos de ustedes lo dijeron, pero no usa símbolos ni modelos, lo cual contrasta bastante con la primera, sobre todo con la que llamamos enfoque matemático. Pero muchos la contestaron muy bien, creo que estuvo muy bien respondida y salí goleado en esa pregunta. En la pregunta 2, donde hablábamos de un vehículo, dice: un camión de transporte equipado con un sector de viraje, puede seleccionarse viraje frontal o viraje en todas las ruedas, tiene una distancia entre ejes 6.3 metros y mide 2.1 de ancho. El mecanismo de dirección posee un tope a los 35 grados. Había que definir el radio de giro mínimo en ambos modos, en viraje frontal y en viraje en todas las ruedas. Para esta pregunta, muchachos, bueno, pues se responde más o menos fácil, más o menos rápido, con el modelo de bicicleta de un carro, donde el radio mínimo de giro, este R1, que es justamente esta distancia, se define como L sobre la tangente del ángulo, en este caso el ángulo máximo que puede, donde topa el sistema de dirección. Para el caso que estamos revisando, sería entonces el radio 1, esta distancia, sería lo largo del vehículo entre ejes, 6.3 sobre la tangente 35, eso me da 8.90 metros entre ejes, casi 9 metros. Este sería entonces el radio de giro mínimo de este vehículo. El inciso B es cuando giran ambas ruedas, las del frente y las traseras. Aquí se observa, como ocurre en todos los vehículos de este tipo, que pareciera que el vehículo está más pequeño, a la mitad justamente, pareciera que mide la mitad de distancia entre ejes, lo cual hace, por supuesto, que el radio de giro sea la mitad del normal, del que es solamente con el viraje frontal. Por lo tanto, la respuesta para el primer inciso es 8.93 metros, para el inciso 2 sería 4.90
49.86. Muy pocos de ustedes lograron contestar y observar esto. En esta gráfica que ven a la derecha, intento representar esto que les menciono, ¿no? Que giran ambas ruedas y ahora el ángulo que se mantiene en 35 grados, en este caso el triángulo rectángulo es la mitad del anterior, es decir, este cateto es justamente la mitad, 3.15 metros es este cateto, el ángulo se mantiene, por lo tanto este ángulo de viraje se puede tomar como la mitad, es decir, se entiende que gira sobre este punto, sería pues la mitad del anterior. ¿Tienen de ahí alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Ninguna, ok. Continuamos entonces. La pregunta 3 pedía las características de un robot de impulso diferencial. Este tipo de robots se caracterizan, dijimos, porque tiene dos motores a cuyos ejes, a cuya flecha se amarra una llanta a cada uno de ellos. Entonces, esto esperaba leer dos ruedas impulsadas por distintos motores. Incluye ruedas locas, dijimos, para lograr estabilidad estática. Es decir, cuando no se esté moviendo, que no esté consumiendo energía, que esté estable. Otra palabra que también es importante, que esperaba ver, o otra frase, es que el cambio de giro se logra cambiando la velocidad de las ruedas. Incluso podemos cambiar la dirección para poder mover el vehículo a donde necesitemos moverlo. Esto entonces es importante, muchachos, muchos lo contestaron bien, creo que estuvo muy bien respondida por la gran mayoría de ustedes. Obviamente esta imagen pues ayudaría mucho a entender de qué estamos hablando. La pregunta 4 hablaba de los gates del robot Speedy, y más que me explicaran qué gate estaba viéndose en el video, lo dice la pregunta, decía, el robot Speedy dice, describa los distintos gates, es decir, es en plural, los distintos gates que posee el robot, y pedía que incluyeran diagramas de Stenson Swing para entenderlos mejor. El robot Speedy, muchachos, es un robot verdadero que hicimos hace rato ahí en la universidad. Básicamente se puede entender de la siguiente manera. En mi opinión tiene tres gates, Tiene tres gates con cuatro patas. El primero le podríamos llamar avance con patas exteriores e interiores, es decir, vean esta gráfica, en este tiempo, en este momento, las cuatro patas están pisando, está en reposo, va a empezar a caminar. Las patas del centro se mantienen pisando y las patas de los extremos vuelan, se levantan, se desplazan y pisan. Se intercambian entonces, las patas del centro vuelan, pisan. Esto permite al robot caminar en un sentido o en el otro. Sería pues un tipo de gate. Un segundo tipo de gate parecido es donde pisan siempre dos patas, van aquí en reposo, pisan aquí las patas pares, la pata 2 y la pata 4 está pisando y están volando la 1 y la 3. Llegan a su carrera final, pisan, luego estas patas que estaban pisando vuelan, se levantan y van al extremo, etc. Esto le permite entonces caminar establemente hacia un lado o hacia el otro. Hay un tercer tipo de gate que muy pocos de ustedes lograron identificar, que es con una pata a la vez. Cuando el robot está cargando, muchachos, de hecho una prueba era justamente eso, subirle al robot 12 kilos y que los mueva, que desplace unos costalitos de arena. En esos casos se decidía que pisaran tres patas al suelo, tuvieran tres patas porque tres cargarían mejor. Y solo una está volando, vean aquí está volando la pata 1, la 2, la 3 y la 4. Esto hace que siempre haya tres patas en contacto con el suelo, que siempre haya tres patas cargando. También este gate, muchachos, lo usamos cuando el robot tenía poca energía ya.
mover dos patas al mismo tiempo gasta el doble de energía, las baterías no podían dar todo. Entonces, este tercer gate es también usado en modo, digamos, de baja reserva de carga, de baja reserva de energía. Decía porque ustedes lo identificaron y lo escribieron. Seguramente que ustedes me dirán, pues no es el único de una pata a la vez. Claro que no, pero es muy similar, porque no puedo volar la pata 1 y en el siguiente tiempo que vuele, digamos, la pata 4. Pero aquí lo que se caracteriza es que siempre hay tres patas cargando, siempre hay tres patas en modo stance y una está en modo swing. En mi opinión, estos serían los tres gates que tendría un robot como este que mencionamos, el Speedy. Ahí pues, hubo quien sí lo contestó muy bien, al menos un gate pusieron un buen gate, el que estaba ahí en el video, justamente que es este gate, que vuelan las de fuera y luego las del centro son la otra par de patas. Para la última pregunta, es la pregunta 5, no la pregunta 6, aquí tengo este pequeño error, lo voy a corregir de una vez. En la pregunta 5, muchachos, preguntábamos de un avión o de un robot volador. Pedíamos saber que describieran las coordenadas para ubicarlo al robot. Idéntico a como hacemos en robótica de manipuladores en brazos. Usamos 3 para la posición y 3 para la orientación. También esperaba que me lo contestaran, creo que eso también tuvo más o menos bien respondido. 3 coordenadas, 3 grados de libertad dicen dónde está y otros 3 dicen hacia dónde está volteando, hacia dónde está mirando el robot. Luego pedía que explicaran las fuerzas que definen su comportamiento, que definen su modelo matemático. También aquí creo que hubo buenas respuestas, son básicamente 4 fuerzas, las hemos dicho muchas veces: fuerza de levante, de lift, ¿quién la define? El perfil, la cantidad de área que esté tocando o por la que esté pasando el aire, dijimos. El ángulo de ataque es muy importante, con qué ángulo encuentran las alas al aire, por el aire, y por supuesto la velocidad de la nave. También estuvo bien respondida esta pregunta. La fuerza no es otra cosa más que el peso, dijimos, que jala hacia abajo, no había mucho que explicar ahí, también estuvo bien respondido. Fuerza de arrastre, pedía que explicaran con sus palabras esta fuerza que jala el avión hacia atrás debido a la resistencia del aire. Es decir, es un efecto de la densidad del aire. Se lo saben, influye mucho la temperatura y la altura donde esté volando el avión. Esto vamos a jalar la nave hacia atrás. Bueno, esperaba que lo dijeran claramente. Esto está determinado por el perfil aerodinámico, por la velocidad a la que va y por la textura. Por último, la fuerza de empuje, la fuerza de thrust. Dijimos que es la que es necesaria para que las alas produzcan el levantamiento. También estuvo más o menos contestada, quizás les faltó un poco más. Y esta fuerza, dijimos, jala hacia adelante. Es la fuerza que forza que circule aire por las alas. Estas eran entonces las respuestas que queríamos ver en su examen. Muchachos, no sé si tengan comentarios, si algo me equivoqué, algo hay que aclarar. Ese es un buen momento. Revisen su correo, les decía. Ahí tienen la ponderación. Están incluidas las dos prácticas, la práctica 1 y la que elegimos 1.5, la práctica 2. Cuando tiene un 1, déjenme explicarles, si tienen un 1 es que está perfectamente respondida. En el examen, si hay un 1, está perfectamente respondida y eso es 1.8. Cada pregunta, bueno, decía yo que vale 2 puntos, pero el examen en final vale 90%. No lo dije, bueno, me dispensa, no se los avisé. Así fue como lo acordamos con la academia. Total, el examen escrito vale 90%, las prácticas vale el 10%. Y esa sería una simple operación matemática. Está hecha todo en Excel de la manera más automática posible, pero seguramente quizás algo
omití algo, faltó. Es el momento que me lo digan. Tengo aquí sus calificaciones, muchachos, aquí en la pantalla, la hoja de Excel. Hay que mencionar que algunas preguntas estuvieron muy bien contestadas. La 1, casi todo lo contestaron muy bien. La pregunta 2, pues nadie logró contestarla al 100%. Faltó quizás un poco más de un buen dibujo, dijimos. Un buen dibujo para entender el asunto del radio mínimo de giro de un vehículo terrestre, de un vehículo con ruedas. ¿Tienen comentarios, muchachos? ¿Tienen preguntas? Por mi parte, no, profe. Ok. Pues este es el examen que quería que revisáramos. Si no hay comentarios, muchachos, pues les agradezco su atención. Nos vemos, nos escuchamos el lunes. Vamos a empezar a ver conductas y ya podremos ir al laboratorio a usar un robot físico, no simuladores, para demostrar algunas teorías, ¿no? Y comprobar algunas propuestas que tengamos entre ustedes y nosotros. Si no hay preguntas, con su atención, muchachos, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Sale, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos.